Gloria a Dios. Conecta. ¿Ya? Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. Estamos celebrando el Día del Señor, el primer día de la semana, ¿verdad? Estamos gozosos, contentos. Hemos podido alabar a Dios. Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y por tanto, tenemos que estar dispuestos precisamente a estar pendientes de lo que Él nos va a decir a continuación, porque adorar a Dios también significa obedecer a Dios, y Dios nos dice, nos dicta las normas a seguir, y nosotros tenemos que ponerlas en práctica. La medicina no actúa si no te la tomas. Tú podrás tener mucho conocimiento bíblico, pero como no lo apliques a tu vida, difícilmente dará resultado. ¿Estáis comprendiendo? Dios habla, Dios nos guía, a través de su Espíritu Santo también nos conduce a hacer las cosas como a Él le agrada. Pero Él te da la libre elección, la libre voluntad de decidir, prestarle atención, que como hemos escuchado, oír es escuchar, es prestar atención a lo que oímos. Por eso es necesario, pero ¿con qué fin y con qué propósito? De ponerlo por obra. Esa es la verdad y la realidad central sobre el Evangelio. Dios nos habla, nosotros decidimos prestar atención o no, y también decidimos obedecerlo o no obedecerlo. Si le obedecemos, nos irá bien. Si le desobedecemos, nos irá mal. Eso es una ley, digamos, espiritual que se cumple siempre. Bien, pues como he dicho, bienvenidos a todos. Un saludo también para aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Para nosotros es un privilegio que la palabra de Dios pueda ser transmitida por voces humanas, pero realmente quien habla es Dios. Nosotros siempre buscamos que nuestra boca se quede cerrada y que sea Dios quien hable, que tome el control de nuestra lengua para poder transmitir a la congregación, a la iglesia, lo que Dios quiere hablar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues vamos a seguir tratando el tema que llevamos varias semanas, señales de una iglesia ejemplar. Seguimos estudiando las señales innatas de la iglesia primitiva, porque donde debemos fijarnos para ser esa iglesia ejemplar que Dios quiere para este tiempo tan difícil que estamos atravesando, porque estamos en tiempos muy difíciles. Estamos al final de los últimos tiempos y las señales son cada vez más claras de la próxima venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que, como suelo decir, Él vuelve, pero no a morir otra vez por los pecadores, sino a recoger la cosecha de su primera venida, que son las personas salvas. Y no todos los que se sientan en las bancas de las iglesias evangélicas o de cualquier otra iglesia son salvos. Salvos son los que comprenden y aceptan lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo entienden y como consecuencia están dispuestos a hacer lo necesario para que el plan de Dios, que primero es la salvación del ser humano, de la humanidad, y luego también tiene un plan personal y particular con cada uno de nosotros. Y ese plan lo va a llevar a cabo siempre, por su parte siempre está dispuesto, pero necesita que nosotros también estemos dispuestos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Él haga la suya. Y vamos a estar en esta tierra hasta que ese propósito se cumpla en nuestra vida. El plan que tiene Dios para nuestra vida se va a cumplir cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para que se cumpla, y siempre se cumplirá. Así que tú vas a estar en esta tierra hasta que Dios lo decida. ¿Estáis comprendiendo? Si estás en el plan de Dios, pues hasta que no se cumpla ese plan que Dios tiene para ti, vas a estar aquí en esta tierra. Amén. Bueno, como he dicho, hay señales que demuestran que somos esa iglesia. Y lo más sensato, como venimos enseñando, es que miremos a la iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 2, verso 42, que es, digamos, la base, el versículo base de esta meditación y de las anteriores y las próximas, está como he dicho, Hechos, capítulo 2, verso 42, donde Pedro muestra
en su primer sermón, las primeras señales de esa iglesia ejemplar. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y decíamos que tenemos que ser diligentes y cuidadosos en cuanto a la doctrina enseñada por Jesús. No podemos permitir que otras enseñanzas que se han desviado de la enseñanza de Cristo arraiguen en nuestra vida. Porque por desgracia hay muchas falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos pastores, incluso falsos hermanos. También diligentes y cuidadosos en la comunión, en la unidad entre nosotros, entre su iglesia. Debe haber una perfecta unidad, y la perfecta unidad siempre es en el Espíritu. También diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir con las personas necesitadas, tanto en el tema espiritual como en el tema material. Diligentes y cuidadosos también en la oración. Saber que debemos orar, es un privilegio que Dios nos da, poder hablar con Él, relacionarnos con Él. Y nos da también un poder y una autoridad que es en el nombre de Jesús, y debemos usar ese nombre con la autoridad que Él tiene, siempre y cuando sigamos las cualidades de la persona del nombre que usamos. ¿Estáis entendiendo? Si yo uso el nombre de Cristo y estoy en pecado, no sirve para nada. No es una fórmula mágica, no es un mantra. Si no hacemos, si no vivimos en el orden de Dios, mejor que no utilicemos en vano. Dios nos dice que no utilicemos en vano el nombre de Dios, porque nos va a traer graves consecuencias. Y eso no habla solamente de juramento, habla también de nuestra vida personal cuando pronunciamos el nombre de Jesús, incluso cuando nos llamamos cristianos. Y por último, diligentes y cuidadosos en el temor de Dios. Dice Hechos, el versículo siguiente, el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Decíamos que el temor es como una alarma que suena en nuestro interior cuando algo hacemos mal, cuando ofendemos a Dios. Y diligentes y cuidadosos en el temor de Dios conlleva algunas cosas que debemos imitar también de la iglesia primitiva. Ellos predicaban por todas partes la salvación que viene solamente a través de Jesucristo. Hablábamos también del tesoro que es la salvación. La salvación es un gran tesoro. Un tesoro es algo de gran valor, y ese tesoro se recibe por fe, por la fe en Jesucristo y en su obra redentora. También hablábamos de cuál era el camino de la salvación. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, excepto en Jesús. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo este cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. El camino a la salvación, decíamos también que está abierto a todos. Dios no hace diferencia de nadie. Para Dios somos todos iguales. Quizá nos haya concedido distinta responsabilidad, pero en cuanto al valor, valemos lo mismo, porque se pagó el mismo precio, ¿verdad? La sangre preciosa de Cristo. Y hablábamos también del regalo de la salvación, que la salvación no es algo que merecemos, es un don, es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios, por medio de la fe. Y esto no es cosa de vosotros, no es mérito vuestro, pues es un don de Dios. No dice que el regalo sea la fe, dice que el regalo es la salvación cuando creemos. Cuando aportamos nuestra fe, Dios nos regala la salvación. También decíamos que la salvación es algo muy grande. Nuestra mayor preocupación debería ser no perderla. Hay quien cree que la salvación no se puede perder. Por eso de ahí el consejo del autor de Hebreos, cuando nos dice en Hebreos 2, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablando de la iglesia, no está hablando de las personas mundanas, está hablando de la iglesia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? En otra traducción dice, si nos deslizamos
y perdemos una salvación tan grande? ¿Cómo seremos librados de la condenación si nos distraemos, si eludimos nuestra responsabilidad de vivir en santidad y entonces perdemos una salvación tan grande? Es lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Y Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 12 también dirige unas palabras a la iglesia, no a los inconversos. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Procurar, trabajar, cuidar, proteger, hacer efectiva, llevar a cabo, terminar. Dedicaos a proseguir la obra de la salvación hasta llegar a la meta. Eso habla de no algo mágico. Yo acepto a Cristo y ya soy salvo, haga lo que haga. Aquí habla de un camino que hay que recorrer, que hay que llegar a la meta. Y que durante ese camino van a surgir impedimentos, el diablo va a poner trampas, engaños, mentiras, maquinaciones, para que perdamos la salvación. ¿Qué función tendría entonces si aceptáramos a Cristo y ya fuéramos salvos por siempre? Hagamos lo que hagamos, la figura de Satanás estaría perdida. No haría falta tentación, no haría falta nada. Somos salvos, ya somos salvos para siempre. ¿Estáis entendiendo, hermano? La salvación es algo que se puede perder. Claro que se puede perder. El tema de hoy también está relacionado con la salvación. Y lo he titulado No te olvides de tu salvación. Nunca debemos olvidar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No te olvides nunca, tenlo siempre presente. Lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso te llevará a vivir alejado del pecado. Cuanto más cerca, repito muchas veces esta frase, cuanto más cerca estés de Dios, cuanto más cerca estés de Jesucristo, más alejado estarás del pecado. Y cuanto más lejos estés de Dios, más cerca estarás de pecar. Por eso aférrate a Cristo, aférrate a sus tobillos, como alguien me decía el otro día. Yo estoy aferrada a los tobillos de Cristo y no los suelto, porque es donde mejor podemos estar. A los pies de Cristo también hay una alabanza muy bonita, ¿no? Que no hay otro lugar mejor que estar a los pies de Cristo. No hay persona más libre que aquel que es esclavo de Cristo. Por eso no debemos nunca olvidarnos de lo que Cristo hizo, olvidarnos de nuestra salvación. A veces, como creyentes, nos olvidamos de la salvación y no nos damos cuenta que hay un camino que recorrer por delante y que no podemos descuidarnos. La vida cristiana es un proceso que dura toda la vida y cuya meta final es la eternidad con Cristo, es conseguir la salvación final, que es la eternidad en la presencia de Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33, que esto también habla de la salvación. Versículo 11 al 13. Dice, tan cierto como yo vivo, palabra rotunda de Dios, dice el Señor que es soberano, no me complace, no se alegra de la muerte de los perversos. A Él no le agrada la condenación de la gente mala. Él no se agrada con eso. Solo quiero que se aparten de su mala conducta perversa para que puedan vivir, para que no se condenen, para que tengan vida eterna. Esto va dirigido a los incrédulos. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. Esto ya va dirigido a la iglesia. Oh pueblo de Israel, le habla a su pueblo ahora. Arrepiéntanse y apártense de su maldad. Porque, ¿por qué habrían de morir? ¿Por qué queréis morir? ¿Por qué queréis condenaros? Son preguntas que te hace el Señor. Dios no quiere que muera, que se condene la gente malvada. Lo que quiere es que se arrepientan y dejen su mala conducta y se salven. Que cambien su mala manera de vivir, dejen de hacer lo malo y se salven. Y luego se dirige a Ezequiel, versículo 12, y le dice, hijo de hombre, o sea, lo llama así a Ezequiel como hijo de un ser humano,
da este mensaje al pueblo: la conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, o sea, si viven el pecado. Ni la mala conducta de los malvados los va a condenar si se arrepienten y dejan de pecar. Yo creo que está clarísimo, ¿verdad? Dios no quiere que se condene a nadie. Ni los que no creen, ni los que creen pero viven en pecado. ¿Estáis entendiendo? Dios no quiere que nadie se condene. Pregunta, ¿por qué tenéis que condenaros? Sobre todo la Iglesia, que sabe que debe permanecer en santidad. Hay un pecado que estoy preparando un estudio que lo daré pronto, sobre el pecado oculto. Y el pecado oculto no lo comete la gente incrédula. La gente que no conoce a Dios no comete ese pecado. El pecado oculto, dice Pablo, que no se debe orar por las personas que no reconocen sus pecados dentro de la Iglesia. Está hablando de los creyentes. Aquellas personas que no aceptan, que no reconocen que están viviendo en pecado y siguen viviendo en pecado, Pablo dice que no se debe orar por ellos, porque han conocido la grandeza de Dios, han conocido la salvación de Dios, han conocido los milagros de Dios y se mantienen viviendo en pecado. Ese es el pecado oculto, aquel que queremos ocultar, engañándonos a nosotros mismos. Ese pecado, repito, no lo comete la gente de ahí fuera. El otro pecado, que es el pecado que debemos arrepentirnos, el pecado que sí es perdonable, el pecado que sí, mediante el arrepentimiento, y el otro también, hay que arrepentirse, pero hay que dejar de pecar. Tú no puedes estar pecando y arrepintiéndote, y orando sin darte cuenta que cuando oras viviendo en pecado no sirve de nada. ¿Me hago explicar? Por eso dice: hijo de hombre, háblale a mi pueblo y dile que la conducta recta de los justos no los va a salvar si viven en pecado. Aunque tú te portes bien con todo el mundo, seas justo con todo el mundo, si vives en pecado, eso no te va a salvar. Porque dice la mala, y luego añade, ni la mala conducta de la gente que no conoce a Cristo los va a destruir si se arrepienten y abandonan sus pecados. La condición, tanto en unos como en otros, es dejar de pecar. Y entonces Dios te perdona. Tú le puedes pedir perdón a Dios, pero tienes la obligación de apartarte del pecado. Si tú le pides perdón a Dios pero sigues pecando, es que te gusta pecar, te deleitas en el pecado, disfrutas con el pecado y luego le lloras a Dios para que te perdone, pero sigues pecando. Eso es tremendo. Eso es engañar a Dios. Ese es el pecado oculto, el pecado que tú mantienes ahí y no lo reconoces. No le reconoces a Dios que es pecado para que Él te pueda perdonar. Señor, perdóname. Y el Señor te dice: muy bien, te perdono, pero deja de pecar. ¿Qué le dijo a la mujer que iban a apedrear? Cuando les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Entonces se dirigió a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te acusa, ni yo tampoco, pero deja el pecado. Deja de pecar. Eso debe servirnos de enseñanza y decidir de una vez por todas dejar el pecado. Pecadores somos todos tenemos una tentación, pero si te arrepientes de verdad, si lloras, si demuestras frutos dignos de tu arrepentimiento, como hizo Pedro, que lloró amargamente, Judas no se arrepintió y por eso no lo perdonó. No recibió el perdón. Judas lo traicionó una vez. Pedro 3. Pero Pedro se arrepintió, dio frutos dignos de arrepentimiento
Y Dios perdona el arrepentimiento genuino. El remordimiento no es arrepentimiento. El dolerte que has pecado y a los 10 días se te ha olvidado o a los 5 minutos. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Si voy por un camino equivocado y el Señor me habla y me habla y me habla y yo sigo en mis 13, vas camino a la perdición. Vas camino a la condenación eterna. Y eso es muy grave. ¿Qué pasa si nos viene la muerte? La muerte física me refiero. Nos viene la muerte física y estamos viviendo en pecado. ¿No penséis en eso los que vivís en pecado? ¿O los que viven en pecado? ¿No pensarán en eso? ¿Qué va a ocurrir si el Señor te llama a su presencia para juzgarte según tus obras? Es duro, ¿verdad? Pero Dios te habla así porque no quiere que te condenes. ¿Qué pastor más duro? No habla del amor de Dios, si el amor de Dios precisamente es que te digan que vas por mal camino, que cambies de sentido. Eso te lo dice Dios porque te ama. Y te lo digo yo transmitiendo lo que el Señor pone en mi corazón, que os diga. Muchas veces pensamos que somos tan buenos que todo lo que hacemos por el hecho de llamarnos cristianos está bien. Tremendo error, tremenda equivocación pensar que porque te llamas cristiano, porque asistes a una iglesia evangélica, porque das tus diezmos y tus ofrendas, si te crees que por eso eres salvo, a Dios no lo podemos comprar ni con ofrendas, ni con diezmos, ni con nada. Dios no va a dar por inocente al culpable, a no ser que se arrepienta, y se arrepienta de verdad. También tenemos una tendencia a echarle la culpa a otros siempre. Es que yo estoy así porque fulanico, yo he hecho esto porque menganico me hizo, yo hago esto porque si no, ¿qué me pasa? ¿Qué va a pasar con mi vida? Si la persona con la que vivo malamente, no vivo en orden, es la que me sustenta, ¿cómo voy a dejarla? Pero no tienes a Dios. No tienes a Dios de tu parte, que tiene más poder que cualquier persona que tengas a tu lado. Confía en el Señor y apártate del pecado y Dios te va a bendecir y no te va a faltar de nada. Aquellos que ponen excusas para justificar su pecado se engañan a sí mismos. Es el autoengaño que es el peor de los engaños. Cuando yo me quiero convencer a mí mismo de lo que hago está bien, porque si no tendré graves consecuencias. Tendrás graves consecuencias cuando no obedezcas a Dios y continúas viviendo en el pecado y haciéndolo sabiendo que estás viviendo en pecado. Amén. Como he dicho, intentamos autoconvencernos de que todo lo que creemos y hacemos está bien, pero está bien lo que Dios dice que está bien y está mal lo que Dios dice que está mal, no lo que yo opine o lo que yo crea. La Biblia enseña que debemos examinarnos a nosotros mismos y así, guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, llegaremos a darnos cuenta que muchas veces el problema está en nosotros y no en los demás, y mucho menos en Dios, porque a veces acusamos a Dios. Hacemos lo que Adán, la esposa que me diste, es la que me ha tentado. ¿Para qué me diste esta mujer? ¿Para traerme perdición a mi vida? Está acusando a Dios. Muchas veces hacemos lo mismo que hizo Adán, querer justificarnos, culpando a los demás, incluso culpándole a él. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 25, Salomón escribe lo siguiente: me volví, que significa recapacité, y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir, o sea, indagué la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez
y el desvarío del error. Salomón está declarando que buscaba por todas partes, decidido a encontrar y a entender la razón de las cosas. Se había propuesto demostrarse a sí mismo que la maldad es una tontería que no sirve para nada, que te condena, y la insensatez es una locura. Insensatez es falta de sabiduría, digamos, divina. Tú podrás tener sabiduría humana, pero que no llega ni a las suelas a la sabiduría divina. Hay que buscar la sabiduría divina, buscarla, dice, si tienes falta de sabiduría, esa sabiduría es divina, pídesela a Dios y Él te la va a dar sin reprocharte nada. Es una gran promesa que no utilizamos a veces, que no se hace efectiva en nuestra vida porque no se la pedimos. La sabiduría auténtica, la divina, siempre es difícil de encontrar. Solo podemos encontrarla siguiendo las enseñanzas bíblicas. Si tratamos de buscar y apoyarnos en la sabiduría humana o en nuestros pensamientos o sentimientos, la mayoría de las veces fallaremos, fracasaremos. Como hemos leído en Ezequiel, a Dios no le agrada la perdición, la condenación de nadie, y lo que desea es que los creyentes no vivamos en pecado y perdamos la salvación, y que los pecadores cambien su conducta y se arrepientan y también puedan ser salvos. Dios mismo pregunta tanto a los creyentes como a los incrédulos, ¿por qué tenéis que morir? ¿Por qué tenéis que condenaros? Quedaos con esa pregunta. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Hemos visto el problema, ahora vamos a estudiar la solución, porque hay solución. Dios es un Dios amoroso, Dios ama incluso cuando vives en pecado, te ama, desea que te arrepientas, pero no puede ir en contra de su naturaleza, de su justicia, porque la justicia y la verdad siempre caminan juntas. La verdad es Cristo y Dios es un Dios justo. Cristo y el Padre siempre van juntos. ¿Estáis comprendiendo? ¿Hay solución? Claro que sí. Para los creyentes que viven en pecado, la respuesta la da Salomón en el libro de los Proverbios. Cuando dice, Proverbios capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, no te creas más listo que nadie. Teme al Señor y apártate del mal, apártate del pecado. Honra, respeta y obedece a Dios y apártate del pecado. Esa es la solución para el creyente, que vive en pecado. No que peca, porque todos somos pecadores, sino el que vive conscientemente y sabe que vive en pecado. Y en Proverbios capítulo 28, verso 13, el propio Salomón declara, el que encubre, el que oculta, el que justifica, el que no reconoce sus pecados no prosperará. O sea, nada le irá bien. Mas el que los confiesa, el que los reconoce y se aparta, se aleja del pecado, alcanzará la misericordia de Dios. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Porque no lo ponemos en práctica, porque no lo aplicamos a nuestra vida. No los que están bien, sino aquellos que viven en pecado. Y luego, en segundo lugar, para los incrédulos, dice volverse a Dios, arrepentirse, aceptar la palabra de Dios como la única regla de conducta, y entonces podrán recibir el regalo de la salvación. El incrédulo también lo tiene fácil, arrepentirse. Ahí juega un papel importante la Iglesia, que tiene que dar testimonio. Nadie puede predicar el Evangelio si vive en pecado. Te lo prohíbo. Que prediques el Evangelio, te lo prohíbo yo, tú puedes hacer lo que quieras. Te lo está prohibiendo Dios. Te lo prohíbe Dios que prediques el Evangelio si vives en pecado. No le digas a nadie que eres cristiano. Escóndete debajo de la cama, debajo de una piedra. Pero no digas que eres cristiano y con tus hechos demuestres que no lo eres. Esto lo vemos bien claro cuando Dios le ordena al profeta Ezequiel que diga, que transmita al pueblo, y que debemos aplicarlo hoy, porque el pueblo de Dios hoy es su iglesia. La conducta recta de los justos
repito, no los salvará si se entregan al pecado. Habla claramente de que se puede perder la salvación. Yo creo que está bien claro que se puede perder la salvación cuando aquellos que viven en pecado continúan viviendo en pecado. Ni la mala conducta de la gente incrédula los va a destruir si se arrepienten y abandonan sus pecados. Quiero hacer hincapié en esto porque es importante. Dios le está diciendo que los que han sido declarados justos no tienen asegurada la salvación si viven en pecado. Y por el contrario, aquellos que están condenados por su pecado, los incrédulos, porque el único pecado que es la matriz del resto de los pecados, es no creer en Jesucristo, no creer en la salvación que Cristo ofrece. Ellos pueden recibir la salvación arrepintiéndose y recibiendo y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo que el sacrificio de Cristo los salva y los limpia de su pecado. Debemos saber, hermanos, que el ser humano peca cuando rechaza el regalo de Dios, rechazar a Jesucristo, que como he dicho, es la consecuencia del resto de los pecados que cometemos. Cuando no tememos a Dios, cuando no creemos en Dios, el pecado para nosotros no tiene significado. Para el incrédulo no tiene significado cuando no creemos. En Juan capítulo 16, verso 9, lo afirma el propio Jesús. Dice, el pecado del mundo, el pecado de las personas de este mundo, consiste en que se niegan a creer en mí. Esa es, digamos, la raíz de todos los pecados, no creer en Jesucristo. Cuando no se cree en Jesucristo, no se cree en nada, no se cree en la salvación, no se cree en la condenación, y pecan porque les gusta pecar, se deleitan, disfrutan pecando. En el versículo 13 de Ezequiel 33, Dios hace una tremenda declaración a aquellos que creen que no pueden perder la salvación. Aquellos que se creen que no pueden perder la salvación, dice, cuando les digo a los justos, a las personas salvas, a los que se creen salvos también, que vivirán, pero después pecan, o viven en pecado, y piensan que se van a salvar por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia que hayan hecho anteriormente. ¿Estáis entendiendo? O sea, ninguna obra buena que yo haya hecho antes de esa vida de pecado que llevo ahora, no te va a servir de nada. Está bien claro, no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. O sea, no servirán para nada las buenas obras que hayas hecho o que sigas haciendo. Dice, los destruiré, que quiere decir se condenarán por sus pecados. Dios aquí está hablando claramente, repito, de que la salvación se puede perder para aquellos que creen que no se puede perder. No tratemos, por tanto, de esconder lo que no está bien y simplemente intentar convencernos a nosotros mismos de que todo lo que hacemos o creemos está bien, porque no es así. La Biblia habla muy claro. La Biblia te presenta las cosas muy claras. Si no las quieres entender, es tu problema. Pero Dios habla muy clarito. La Biblia enseña que ninguna maldición viene sin una causa. Toda maldición que venga a tu vida es por una causa. Lo vemos en Proverbios capítulo 26, verso 2. Dice, como el gorrión en su vagar, en su deambular, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las maldiciones vienen por un motivo, y ese motivo es el pecado. Sea de la forma que sea, porque pecado es toda desobediencia a Dios. La maldición nos viene cuando vivimos en pecado. Aunque no nos demos cuenta, ninguna persona que vive en pecado es feliz. Tú la miras a la cara y ves tristeza. Una persona que vive en el orden de Dios, que no vive en pecado, tiene el gozo del Señor en su rostro. La persona que peca se le nota en la cara. La persona que vive en pecado se le nota en la cara.
porque no tiene el gozo del Señor en su corazón ni en su cara. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Estoy siendo duro esta mañana, pero no tomármelo a mí a mal, porque yo estoy diciendo lo que me va viniendo. Lo que nos suceda será consecuencia de la actitud que tomemos, obedeciendo o no la palabra de Dios. Es un pecado, hermanos, cuando no reconocemos las verdades bíblicas. A esto también se le llama, como he dicho, pecado oculto. Y nos dejamos llevar por nuestros deseos o pensamientos, o quizá por lo que nos interesa hacer o creer. El pecado oculto es un tema de gran importancia dentro de la Iglesia. Vamos a poner un ejemplo. La experiencia que vivió el rey David es un ejemplo para nosotros hoy. A David se le conoce bíblicamente por ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Todos hemos leído eso en la Biblia. Dicha experiencia que tuvo nos enseña sobre las consecuencias de esconder, de ocultar nuestros pecados. A pesar de que él era un hombre con el corazón conforme a Dios, que era un hombre que tuvo grandes éxitos en batallas, ayudado por el Señor, claro está, David cayó en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Sabéis que Urías era uno de sus mejores soldados. Está en la lista de los 54 guerreros a los que la Biblia llama los valientes de David. Eran 54 guerreros profesionales directamente vinculados al rey David en su lucha principalmente contra los filisteos, y cuya lista, si queréis asegurarse, aparece en 2 de Samuel capítulo 23. Urías era uno de esos valientes. En lugar de reconocer su pecado y arrepentirse, hizo todo lo posible para ocultarlo, para esconderlo, llegando incluso a cometer asesinato. Aunque fuera de una forma indirecta, quien mató a Urías fue David, porque dispuso que Urías fuera muerto en batalla. Ordenó que se le pusiera en el sitio de más peligro del frente, con el fin y el propósito de que Urías muriera y no se descubriera su pecado. Esta manera de obrar le condujo a David a una tremenda crisis espiritual. El pecado siempre nos va a crear crisis espiritual. Se sentía lejos de Dios. Tenemos claro que el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? De esta vivencia de David podemos aprender sobre la importancia de confesar, de reconocer, de arrepentirse y de ser humildes, que son cualidades esenciales en la vida de todo cristiano. Es fácil caer en la tentación, de esconder, de no reconocer nuestros pecados. Predíqueme usted, padre, dígame usted lo que quiera, pero me entra por un oído y me sale por otro. O incluso justificarlos. Es que yo lo hago porque fulanico, menganico. Esto nos va a llevar, sin lugar a duda, a un alejamiento del amor y de la misericordia de Dios. La realidad de David fue que durante el periodo de tiempo en que David cayó en su pecado, ocultó su pecado, fue un hombre atormentado. Como aquel que todo vive conscientemente en pecado, vive atormentado. Y si no es porque no tiene conciencia. Él mismo cuenta el tormento que estaba pasando y el sentimiento de culpa que le afectaba. Lo encontramos en el Salmo 32, versículo 3. Dice así: mientras callé, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gemir significa emitir sonidos que expresan dolor, tristeza, aflicción y angustia. Por eso, mientras que uno peca y no confiesa su pecado, no reconoce su pecado, podemos tener incluso
enfermedades físicas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a reflejar. No todas las enfermedades vienen por el pecado, pero algunas sí. Él estaba hundido, gemía cada día. Su rostro, si lo hubiéramos visto nosotros, estaría un rostro demacrado, sin gozo, sin alegría, sin paz. Porque el pecado nos lleva a eso. En aquellos días en que permaneció silencioso, supongo que lo veríamos así, si hubiéramos sido de su época. Los que le rodeaban, quizá que lo vieron así, en ese estado. En el mismo Salmo 32, versículo 4, continuó diciendo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tremendo, ¿verdad? Pero él lo está reconociendo. Aunque tuvo sus consecuencias, el hijo que tuvo con Betsabé, sabéis que murió, ¿verdad? Luego Dios le dio otro, que fue Salomón, ¿verdad? Pero el primer hijo murió. Y luego toda su vida tuvo la amenaza siempre, incluso de sus propios hijos que querían matarlo. O sea, él ya no fue la misma persona, aunque se arrepintió. Las consecuencias del pecado se pagan. Dios te puede sacar de la droga, claro que sí, del alcoholismo, pero la droga y el alcoholismo te dejan físicamente una secuela que cuesta. Con el tiempo Dios te sana, te libera, pero cuesta, porque las cicatrices se quedan siempre. Tú te haces una herida, Dios te la sana, pero vas a tener siempre una cicatriz, ¿verdad? Cuando no se reconoce el pecado, día y noche la mano de la disciplina de Dios va a pesar sobre nosotros. Las fuerzas se evaporan como el agua en el calor del verano. Estas palabras de David demuestran los sentimientos que le invadían durante este tiempo. Por tanto, recordar el pecado oculto, sea del tipo que sea, va a traer destrucción y la perdición a nuestra vida. No nos engañemos. No miremos para otro lado. No nos pongamos tapones en los oídos para no escuchar, no oír. Salomón en Proverbios 28:14 nos dice, ya estoy terminando, nos dice: bienaventurado, que significa dichoso, bendecido, el hombre, la persona que siempre, siempre teme al Señor. Dice: mas el que endurece su corazón, aquellos que tienen un corazón duro, que la palabra cae y rebota, no produce el efecto por el cual Dios la envía, que es el arrepentimiento, rebota en el corazón duro. Dice: esa persona que tiene ese corazón duro caerá en el mal. Reconozcamos, pues, que todo lo que hacemos o creemos, aunque seamos creyentes, no siempre está bien. Tenemos que reconocer nuestros pecados, hermanos, aceptar que somos pecadores, aceptar que vivimos en pecado y apartarnos del pecado. Y así podremos recibir los beneficios del amor de Dios, podremos recibir los beneficios de su fidelidad, que sus promesas se hagan efectivas en nuestra vida y que su misericordia esté siempre con nosotros. Pero para eso debemos dejar del pecado, debemos apartarnos, alejarnos del pecado. Podemos fallar, podemos cometer un error, un fallo al blanco, que es lo que significa pecado. Pero ese pecado, el verdadero creyente se arrepiente, le pide perdón a Dios, le pide perdón si ha ofendido a alguien. Y entonces tenemos a Jesucristo como abogado en el cielo. Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro mediador. Un mediador es una persona que une a otras dos personas, ¿verdad? Los lleva, si no se hablan o no se comunican, hay siempre un mediador que interviene en medio para arreglar la situación. Dios es ese mediador
y quiere que arreglemos nuestra situación con el Padre. Pero debemos desearlo y debemos estar dispuestos a reconocer el pecado. Ninguna persona puede ser perdonada si no acepta que es pecador y que vive en pecado y se arrepiente y lo deja. Un cristiano no puede hacer eso, no puede pensar así. La religión, digamos, mayoritaria dice que todos somos hijos de Dios y que Dios es tan bondadoso, tiene tanto amor, que nos va a perdonar a todos. Yo digo, eso es verdad. Nos va a perdonar a todos si nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, Dios es justo. Y su justicia dice que no dará, repito, por inocente a aquel que es culpable. Ningún juez en esta tierra, bueno, hay jueces que prevarican, pero los buenos jueces nunca dan a un culpable, lo declaran inocente, ¿verdad? Buscan sus pruebas, sus testimonios, sus testigos, hasta conseguir una idea clara de lo que ha ocurrido, y entonces dictaminan la sentencia. Y si el reo es culpable, lo condenan. Y si es inocente, lo dejan en libertad. Porque Dios es el juez de los jueces. Es un juez justo, no prevarica. Y Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad, Él es nuestro Padre Celestial. Pero nos exige vivir en santidad. Nos exige que dejemos el pecado para que no perdamos la salvación. Y esto va dirigido a la Iglesia. Pablo lo afirma, y termino con esto, en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, el corazón de Pablo era un corazón de padre también, ¿verdad? Todo pastor tiene que tener corazón de padre, y un buen padre corrige, exhorta a sus hijos para que dejen de pecar y dejen de llevar una vida que los conduzca a la pérdida de la salvación. Por eso Pablo dice, amados míos, en otra traducción dice, hijitos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque a veces obedecemos cuando nos ven, digamos, los líderes de la iglesia, queremos aparentar que somos perfectos. Si no tenéis que aparentar sobre los líderes de la iglesia, sino sobre el líder de los líderes, sobre Dios. Y a Dios no lo podemos engañar, es imposible. Él conoce lo que hay en tu corazón, Él conoce por qué haces las cosas. También conoce por qué no las haces. Repito, a Dios no le podemos engañar. Y sigue diciendo, mucho ahora, en mi ausencia, ocupaos, esforzaos, trabajad a fondo, no descuidéis vuestra salvación y hacerlo con temor y temblor. Yo creo que todo el estudio, el mensaje de esta mañana habla de que podemos perder la salvación. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otra cosa que hacía la iglesia primitiva, que demostraban que eran verdaderos cristianos, que eran una iglesia ejemplar. También tenía sus fallos. La iglesia primitiva no era perfecta como tampoco es la iglesia contemporánea. Pero hay cosas que debemos imitar. Están las cosas que hicieron mal también para que no las imitemos. Pero en lo que hicieron bien, es nuestra obligación imitarlo. Amén. Que Dios les bendiga. Bien, pues, si das un aplauso, dáselo al Señor, pero bien fuerte. Vamos a orar por las necesidades, luego daremos los anuncios, que hay una serie de anuncios importantes, pero vamos a orar por las necesidades. Si tenéis algún problema del tipo que sea, si queréis arrepentirse, si queréis reconvertir vuestra vida, o incluso si no habéis aceptado a Jesucristo aún como Señor y Salvador, es tarde. O sea, deberías hacerlo ya, porque es el mejor paso que un ser humano pueda dar, aceptar a Cristo en su corazón, para que el Señor te regale la salvación y luego vivas obedeciendo su palabra, aprendiendo, siendo cuidados por el Señor, que es nuestro Padre Celestial.
Así que mientras que los músicos tocan una alabanza, vamos a dar un tiempo para que todo aquel que lo necesite pueda salir por cualquier motivo, y oraremos por él para que Dios lo bendiga, lo sane si está enfermo, le dé trabajo si no tiene, o le regale la salvación si todavía no la ha recibido. Amén. And